Los que puedan hacerlo, vamos a abrir la palabra de Dios allí en el Salmo 80. Si nos podemos poner de pie para mayor reverencia, pues vamos a leer palabra de Dios, Salmos 80, y vamos a leer los versos del 1 al 19. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Salmos en orden. Ya vamos en el Salmo 80, quiere decir que ya vamos más de la mitad. Mire que sí se puede. Un libro de los Salmos, que tal vez es el libro más largo de la Biblia, y lo estamos estudiando en orden, y ya vamos para el Salmo 80, qué bendición. Dice el verso 1, oh pastor de Israel, le está diciendo el salmista Asaf a Dios, que Él es el pastor de Israel. Escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas. Otra versión dice que Dios le dio al pueblo de Israel lágrimas por comida y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con su sarmiento los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar. Quiere decir que era una vid tan linda que los vástagos de la vid, que era el pueblo de Israel, hubo un tiempo en que el pueblo de Israel floreció. Dice que los vástagos llegó hasta el mar, hasta el río sus renuevos. Pero ya empieza a hablar del presente. Dice, ¿por qué, Señor, aportillaste tus vallados? Es decir, ¿por qué has retirado tus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera, visita de nuevo esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego, está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos dará, e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Pueden tomar asiento, hermanos. Este salmo lo escribió el salmista Asaf. ¿Qué está pasando o cuál es el contexto de este salmo? El contexto de este salmo es que los asirios, el pueblo enemigo del pueblo de Israel, destruye a Samaria, una de las ciudades del norte de Israel. Pero Dios utilizó siempre con el pueblo de Israel a sus enemigos como forma de castigo por los pecados del pueblo de Israel. Uno de los pecados del pueblo de Israel, y eso todo el que estudia teología o los que han leído detenidamente el Antiguo Testamento, se dan cuenta que el principal pecado del pueblo de Israel fue la idolatría. Y
y fue uno de los pecados que, gracias a Dios, ya el pueblo de Israel ya no peca con ese pecado de idolatría, ya tiene otros pecados, pero en cuanto a ese pecado de idolatría, como que el castigo que Dios les dio al pueblo de Israel como que les sirvió. Eso fue en el año 722 antes de Cristo. Como les dije, los asirios conquistaron a Samaria y el asedio duró 3 años. ¿Usted se imagina eso? Es como cuando a uno le clavan una navaja o un cuchillo de a poquito, ¿no? Que de una vengan y arrasen con lo que sea, pues yo creo que es más fácil así uno aguantar un golpe, pero 3 años duró el asedio de los asirios. Gran parte de Samaria fue llevada al exilio, otros quedaron ahí en Samaria, sobre todo las mujeres y sobre todo los ancianos y los niños. A los más jóvenes los llevaron a Siria, exiliados. Y allí, algo que aprendí de estudiando el contexto de este salmo, no lo sabía. Yo sí sabía que los samaritanos vienen de Samaria, pero no sabía de dónde venían los samaritanos. Como les dije, la mayor parte fueron al exilio, otros se quedaron en Samaria. Los asirios se quedaron viviendo con los judíos en la misma ciudad. Y la combinación entre asirios y judíos, de ahí viene los samaritanos. Todos sabemos que en el tiempo de Jesús los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí, ¿cierto? Ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque según los judíos, los samaritanos no son de sangre ¿qué? Pura, sino que es una sangre mezclada con los asirios. Entonces, ese es el contexto del Salmo. El salmista que ve en el Salmo, como en forma así, como para ver un panorámico del Salmo. El salmista, los que prestaron atención a la lectura, uno ve que el salmista ve escombros, ve murallas caídas, ve animales salvajes que entran con facilidad y destruyen. Ahí habla del puerco montés y las bestias del campo. También habla de langostas que consumen todo lo verde. También uno lee ahí que los asirios y el pueblo enemigo se burlaba del pueblo de Israel. Claro, el pueblo de Israel se creía mucho porque tenía un Dios grande y poderoso, un Dios de milagros, y ver que ya Samaria estaba destruida, que los judíos fueron exiliados, esto era motivo ¿de qué? De burla. Es como cuando una persona disfrutó de las bendiciones de Dios y se aparta de los caminos de Dios y le va mal en su vida por apartarse de los caminos de Dios. La gente del mundo, la gente inconversa se va a burlar de ese cristiano al ver la condición en que están. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Sus enemigos se burlaban de Israel. Y uno ve también en el Salmo que el salmista dice que Dios los soltó. Dios soltó al pueblo de Israel. Dios los dejó en manos del enemigo. Es como cuando uno tiene un hijo y lo cuida mientras está en sus brazos, pero si uno lo suelta, ¿cierto que sí? Así pasó. Y eso fue lo que pasó. Dios los soltó, Dios los dejó en manos de sus enemigos. Yo creo que Israel no podía estar peor. Yo creo que ya el pueblo de Israel había llegado a su fondo. Como lo leímos ahora, la comida del pueblo de Israel eran ¿qué? Lágrimas, abundancia de lágrimas. Usted se imagina la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. En el exilio, su ciudad destruida, su ciudad tomada por los asirios, de cómo se mezcló la sangre judía con los asirios. Por eso dice que la comida de ellos era lágrimas
y lágrimas en abundancia. También en el Salmo uno ve de que la viña, porque el pueblo de Israel lo compara ahí en este Salmo como la viña, como un viñedo, ¿sí? Pero una viña quemada por el fuego, una viña asolada, una viña que ya no tiene su cerca. Entonces pueden pasar los cerdos monteses y los animales salvajes y destruyen todo el viñedo. Lo podemos aplicar a nuestra vida. Eso pasa cuando usted y yo buscamos de Dios, gustamos de las cosas de Dios, vimos la gloria de Dios en nuestra vida y después de que nos apartamos, vemos cómo ya no damos los frutos que dábamos antes, ya no vemos la gloria de Dios como la veíamos antes, ya Dios nos deja, Dios nos entrega en manos del enemigo, ya somos el hazme reír de la gente del mundo. Y hay personas que tocan fondo, cuando se apartan de los caminos de Dios tocan fondo. Es sino ver a una persona entregada al vicio, como ver a una persona que antes tenía un hogar bien bonito y ahorita ya no tiene nada, como tenía unos buenos hijos, bien criados, buscando de Dios y ahorita ninguno de ellos busquen de Dios, ahorita están entregados al mundo, al pecado. Yo creo que peor no podía estar. Eso es tocar el fondo de nuestras vidas. Pero todo eso pasa porque fuimos rebeldes. Todo eso pasa porque nos apartamos de los caminos de Dios. Todo eso pasa porque Dios quita la cerca que nos protege y nos guarda para que el cerdo montés no llegue ni los animales salvajes lleguen y destruyan la viña. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, un profesor, Theo Donner, tal vez el mejor profesor que tuve, nos decía en la clase que la mejor protección que hay es vivir en santidad. Nunca se me olvida esa frase. Vuelvo y repito, la mejor protección que hay es vivir en santidad. Usted y yo no vivimos en santidad. ¿Y esa cerca qué? Se cae. Y cuando la cerca se cae, ya el cerdo montés pasa y los animales salvajes pasan y echan a perder lo que era la viña del Señor. El salmista en este salmo recuerda antes de la destrucción, porque el salmo es muy bonito, porque el salmo habla del presente, habla del por qué están en esa situación, porque fueron rebeldes, porque se apartaron de Dios, pero también el salmo habla de cómo era el pueblo de Israel antes de la destrucción, antes de que llegaran los asirios y la destruyeran y tomaran posesión de esta ciudad. ¿Cómo comienza el salmo? Que Dios era ¿quién? El pastor del pueblo de Israel. Que Dios era el que cuidaba ¿qué? La viña. Amén. Que Dios era el que cuidaba la vid. También habla de cómo Dios cuidó al pueblo, de ese momento glorioso en que el pueblo de Israel pasó cuando Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto. También habla de cómo Dios le entregó la tierra prometida. También habla de los muros que Dios construyó al pueblo de Israel para guardarlo, para protegerlo, para cuidarlo. Pero también habla de cómo Dios bendijo la viña, de cómo Dios la multiplicó, de cómo Dios la cuidó, de cómo fue tan linda esa viña, que hubo un tiempo tan hermoso de esa viña. Y los comentaristas dicen que ese tiempo fue cuando el rey David fue rey. Fue tal vez el momento más glorioso del pueblo de Israel. Dice el Salmo, de una manera poética, dice que sus vástagos se extendieron ¿hasta qué? Hasta el mar. Y que todo lo cubrió
el pueblo de Israel. Eso pasa cuando usted y yo buscamos de Dios. Eso pasa cuando usted y yo somos bendecidos por Dios. Pero también el salmista también saca algunos textos donde el salmista le ruega a Dios para que Dios vuelva a ser el pastor del pueblo de Israel, para que Dios sea de nuevo el guardián del pueblo de Israel. El salmista le ora a Dios para que Dios guarde y no abandone a su pueblo de Israel. Y el salmista le ora a Dios para que de nuevo Dios visite de nuevo a su viña, que es el pueblo de Israel. Pero también el Salmo, y eso es lo que vamos a ver ahora, también el salmista coge algunos textos que nos dicen de que lo que ellos están viviendo se lo merecen, que lo que ellos vivieron, el ataque de los asirios, el exilio de los asirios, que los asirios tomaran posesión de Samaria, ellos reconocían de que eso se lo merecían, que ellos estaban recibiendo el pago de su pecado. Qué bueno que usted y yo también reconozcamos eso, que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, que usted y yo tenemos una paga si pecamos. Que ante los ojos de los seres humanos somos unos santos, pero ante los ojos de Dios usted es culpable, yo soy culpable. Si usted y yo hemos hecho cosas que a escondidas nadie se dio cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Si usted no se arrepiente, dice la Biblia, que usted va a recibir ¿qué? Una paga, que usted va a recibir un efecto de lo que usted hizo. Y eso es lo que dice el salmista, de que ellos estaban recibiendo el pago de sus iniquidades por haberse apartado de los caminos de Dios, y que lo que recibieron fue un efecto de lo que ellos causaron. El primer punto está en el verso 1. Dice: oh pastor de Israel, escucha. Oh pastor de Israel, escucha. Qué lindo tener a Dios como un pastor. Yo creo que es la imagen más linda que hay en la Biblia que haga referencia a Dios, que veamos a Dios como un pastor. Pero también habla ahí de un pastor que ¿qué? Que escucha. Porque mucha gente hoy en día no cree que, primero, que no exista Dios. Hay gente que no cree en Dios. Hay otros que no creen, pues si no creen en Dios, pues mucho menos que Dios va a ¿qué? Que Dios va a escuchar, ¿cierto? Pero qué lindo cuando usted y yo vemos a Dios como nuestro pastor y tenemos esa fe, esa confianza de que Dios nos escucha. Y mira lo que dice el verso 2 al final: sálvanos. Le está diciendo a Dios, que es el pastor del pueblo de Israel, le está diciendo, el pueblo de Israel le está diciendo ¿qué? Sálvanos, sálvanos. Usted sabe que el único que nos puede salvar es Dios. El único que nos puede sacar del pecado, del vicio y de las cosas de este mundo que nos atan y que nos esclavizan es Dios. Nadie más. Ni la psicología, ni las terapias, ni el dominio propio solo, no. Solo Dios puede ¿qué? Salvarnos. Qué lindo ver a Dios como un pastor. Porque un pastor, ¿qué hace con sus ovejas? Los lleva a que coman los mejores ¿qué? Pastos. Un pastor, ¿qué hace con sus ovejas? Las protege de algún peligro. ¿Qué hace un pastor con sus ovejas? Las alivia, las cura, las venda, las alimenta. Y si están en un peligro, ¿qué? Las rescata. Eso es lo que hace un pastor. Esa palabra sálvanos le está diciendo ¿a quién? A Dios que los salve. Usted sabe que una oveja
no puede salvarse por sí misma? La oveja es el animalito más dependiente del ser humano que hay. No hay otro animal. Usted suelta un caballo, una vaca y ella sabrá si se muere de hambre, pues, ¿cierto? Pero ellas mismas buscan el agua, la comida. Pero una ovejita no. Y una ovejita no puede salvarse por sí misma. Otra, nunca, y yo sé que nunca lo vamos a ver. Hoy en día estamos en esa era de los superhéroes, ¿cierto que sí o no? Bueno, a mí no me gusta, cuando era niño sí me gustaban, pero ya ahorita pues que me parece pues lo más ridículo, pues yo respeto eso, pero yo no pagaría una boleta de ir al cine para verme un superhéroe. Pero bueno, hay gente que lo hace, yo respeto eso. Pero nunca vamos a ver a una oveja como superhéroe. ¿La cogieron o no la cogieron? Nunca vamos a ver a una oveja como superhéroe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una oveja no puede salvarse por sí misma. Una oveja no tiene sentido de orientación, ella no sabe ni dónde está parada. Una oveja no puede regresar por sí sola, tiene que ir el pastor por ella. Una oveja necesita a un pastor que la rescate, que la salve. ¿Sí? El salmista sabía eso, que él ni el pueblo de Israel por sí solo podían ¿qué? Salvarse, que el único que podía salvarlos era ¿quién? Era Dios. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. Hoy en día, triste decir eso, pero la mayoría de personas hoy en día no tienen a Dios como su único ¿qué? Salvador, como el único que los puede ayudar, como el único que los puede librar, como el único que los puede rescatar, como el único que los puede proteger. Muchos de nosotros nos salvamos en nuestras propias fuerzas y creemos que nosotros solitos podemos ¿qué? Salvarnos. ¿Cuál es el dicho por ahí de los viciosos? No, es cuando yo quiera ¿qué? Me salgo de este vicio. Yo no tengo que ir a ningún centro de rehabilitación, yo no tengo que recibir ninguna charla de psicólogo, yo solito soy capaz de salir. Lo mismo escucho de algunos esposos y esposas que tienen problemas, tienen conflictos en su matrimonio y nunca buscan un consejero, nunca buscan una consejería porque ellos creen que se pueden ¿qué? Salvar por sí solos. No, recuerde, qué figura tan linda. Tú eres el pastor de Israel, tú escuchas y tú nos puedes ¿qué? Salvar. Aleluya. Dándole la gloria a Dios, amén. Vamos al verso 3 y quiero que resaltemos ahí, yo resalté ahí una palabra, luego voy a leer el verso 7 y luego nos saltamos al 19, pero en esos 3 versículos se repite una palabra. Miremos a ver cuál es. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 7. Oh Dios de los ejércitos, ¿qué? Restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos y haz resplandecer su rostro y seremos salvos. Hermanos, en un salmo de 19 versículos y se repite prácticamente 3 versículos, es una repetición, todo. Dice, sálvanos y a resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos ¿qué? Salvos. Busqué la palabra en hebreo, la palabra restaurar, y es tremendo, ¿no? Tremendo el significado de esa palabra. Dice, volver al punto de partida, eso significa restaurarse. Restáuranos, volver al punto de partida. ¿Se acuerdan que ahorita en la introducción decíamos de que el salmista habla del momento glorioso que pasó el pueblo de Israel en el tiempo de David, donde sus ramas llegaron hasta el mar y sus renuevos llegaron hasta el río, es decir, floreció. Podemos decirle también en esta noche a Dios, Dios, restáuranos.
haznos volver al punto de partida. ¿Cómo así que haznos volver al punto de partida? Hay personas que solo tienen memoria de su pasado, porque su pasado fue mejor que el presente. Hay personas que dicen que bueno, yo volver a cuando yo era adolescente, que no tenía ningún vicio, no tenía ninguna maldad, no tenía nada que me ataba. Hay personas que bueno, que mi hogar vuelva a ser cuando yo estaba recién casado. Haznos volver al punto de partida. Haznos volver a nuestro estado, ¿qué? Anterior. Haznos volver a ser lo que fuimos. Dios, ayúdanos, que podamos retirarnos del pecado. Eso significa restaurarnos. Señor, restaurarnos también significa arrepentirse del pecado, cambiar la triste situación en que usted está ahora y cambiarla a como era antes. Restaurarnos también significa cesar de pecar. Restaurarnos significa enderezar. Y restaurarnos también significa restablecer. Yo creo que podemos decirle lo mismo a Dios en esta noche. Restáuranos. Y el salmista lo quería tanto, lo anhelaba tanto, que lo repitió 3 veces en el Salmo. Restáuranos, restáuranos. El pueblo de Israel era un pueblo estable antes, era un pueblo lleno de gozo antes, un pueblo lleno de felicidad antes, pero ahorita su comida era ¿qué? Lágrimas en abundancia. El pueblo de Israel antes era una dicha, el pueblo de Israel antes era una bendición, ahora ya no lo es. Por eso el salmista dice, restauranos. Podemos decir lo mismo. Tal vez Dios te está diciendo hoy que tú también puedes decirle a Dios lo mismo. Pedirle a Dios que te restaure. Que tú seas ese cristiano que fuiste antes. Que usted tenga esa hambre y esa sed de buscar de Dios como antes lo tenía. Sin rencores, sin odios, sin resentimiento, sin deseos de venganza, sin tanto pleito, sin tanta pelea, sin tanto grito. Restáuranos. El último punto, porque son 2 puntos nomás, lo veo en el verso 18. Tercer punto, perdón. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. ¿Qué dice el salmista? Señor, si tú vuelves tu rostro sobre nosotros, Señor, si tú nos restauras, si nosotros volvemos a ser el Israel que era antes, no el que es ahora, el Israel que era antes, no nos apartaremos de ti. Cuando yo leí esa frase, yo dije, tremendo, lo del salmista. Al menos reconoce que la situación por la cual está pasando es porque ellos se habían, ¿qué? Apartado de Dios. Y el salmista sabe que la clave está ahí. Si se apartaron, mire lo que pasó. Si no se apartan de Dios, las bendiciones de Dios estarán ahí. Qué bueno tener esa madurez, porque para mí es una madurez. Un cristiano maduro es aquel que reconoce
que sus desgracias ahora es por haberse apartado de los caminos de Dios, que sus desgracias ahora es porque han dejado de ser temerosos de Dios. Hermanos, no cometamos el grave error de apartarnos de los caminos de Dios. Usted puede estar buscando de Dios y estar apartado de Dios. ¿Usted sabía eso? Pues qué ilógica eso. Usted puede congregarse y estar apartado de Dios. ¿O no? Claro. Que hay hermanitos que los domingos en la mañana uno los huele con un tufo al berriondo. Quiere decir que el día anterior se pegaron una emborrachada a la berrionda. Pero se congrega el domingo. Aquí hay hermanos que dan muy mal testimonio. Gracias a Dios que no son todos, pero que hay algunos que sí dan un mal testimonio. Entonces usted puede venir a la iglesia, pero usted puede estar apartado de los caminos de Dios. El pueblo de Israel experimentó la gloria, la mano de Dios, las bendiciones de Dios, pero ahorita estaban pasando, ¿por qué? Por la disciplina de Dios. Quiero terminar ese estudio leyendo Proverbios 21:16. Dice, el hombre que se apartare del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Mire pues lo que Dios está diciendo, que aquel que se aparta del camino de la sabiduría va a parar en la compañía de los muertos. Yo creo que no se necesita ser sabio para entender ese salmo, ese versículo. Ni tampoco hay que pasar por un seminario para entender ese versículo. Está facilito de entender, ¿sí o no? Usted y yo nos apartamos de los caminos de Dios. Y va a venir la muerte. Tal vez no la muerte física, la muerte espiritual. Esos anhelos que tenías, esas esperanzas que tenías se van a morir. Esas metas que tenías se van a morir. Esas ilusiones que tenías se van a morir. Todo porque llegó el pecado del vicio, de la fornicación, del adulterio, el pecado del materialismo. Vendrá a parar en la compañía de los muertos, tal vez la muerte de tu matrimonio, tal vez la muerte de tus relaciones, todo porque llegó el vicio, todo porque llegó la fornicación, todo porque llegó el adulterio, todo porque llegó el pecado, porque llegó el odio, el rencor, el resentimiento. Muerte moral. La muerte moral es aquella persona que se entrega al pecado, que no le importa lo que digan de él, no le importa su vida, se entrega al pecado por completo. Vendrá a parar en la compañía de los muertos. Esa palabra muerte es muerte en todo. Amén. Vendrá hasta la muerte física, pero esa parte hay que entenderla, que vendrá la muerte en todo. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso el salmista le dice, Señor, restáuranos. Y ahora entiendo que todo lo que pasó fue porque nos apartamos de ti. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este salmo tan lindo, tan hermoso que nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Ayúdanos, Dios, a entender, oh Dios, que tú eres el único que nos puede salvar. Ayúdanos, Dios, a entender, oh Dios, que todo lo que ha pasado es por
que nos hemos apartado de ti, oh Dios. Que todo lo que ha pasado es porque nos hemos apartado del camino de la sabiduría y por eso ha llegado la muerte en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Restáuranos, Padre. Restáuranos. Escúchanos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, oh Dios. Devuélvenos, Señor, el gozo, la felicidad. Devuélvenos las bendiciones, Padre. Reconocemos, Señor, que muchas de las cosas que nos pasan en el presente es porque te hemos dado la espalda a ti. Es porque nos hemos entregado, Dios mío, al pecado, a las cosas, Dios, que te ofenden, a las cosas que dañan nuestra comunión contigo. Y como tú nos enseñaste hoy, Dios, el pecado es el peor enemigo que tenemos. Es cuando pecamos, Padre, la protección de Dios desaparece. La protección de Dios desaparece de nuestras vidas y vendrá el cerdo montés y llegará el animal salvaje a dañar esa viña, esos frutos que Dios nos dio en el pasado. Llévanos en paz y bendición a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.